Muy buenas noches con todos los presentes. En Microfinanza le da la bienvenida a este su primer webinar denominada La problemática de la evaluación crediticia microfinanciera. Asunto de gran importancia en las microfinanzas y que en esta noche vamos a tratar. Para ello, vamos a presentar al ingeniero Pedro Mendoza, especialista en el sector, con más de 20 años de experiencia gerenciando en las diferentes áreas de instituciones microfinancieras, como la de riesgos, créditos y procesos. Además de contar con estudio de posgrado en finanzas y también en gerencia de microfinanzas. Y antes de dar el paso al ingeniero, mencionar que conforme se vaya desarrollando el seminario, pueden realizar sus preguntas por medio del chat de esta plataforma, que al final de la exposición serán absueltas por el especialista. Ahora sí, sin más preámbulo, doy el pase al ingeniero Pedro Mendoza. Buenas noches. Es una gran satisfacción poder comenzar en este webinar sobre la problemática del financiamiento de la microempresa, un sector preponderante en el desarrollo nacional. En adelante trataremos diversos aspectos que lo vincularemos porque guardan estrecha relación con el tema a tratar, la evaluación crediticia microfinanciera. El Perú es un país de emprendedores, uno de los primeros a nivel mundial y es el número 1 en Latinoamérica. 4 de cada 10 peruanos adultos están realizando algún tipo de actividad emprendedora. El 98% de las empresas peruanas son pequeñas y microempresas. El 93% son microempresas que contribuyen con el 42% del PBI y ocupan el 75% de la población económicamente activa. La microfinanciación es un importante instrumento para luchar contra la pobreza, ya que al facilitar el acceso de los hogares considerados pobres a servicios financieros formales, pueden contribuir a mejorar sus condiciones de vida y promover el desarrollo económico. Actualmente es atendido por instituciones microfinancieras y por financieras especializadas de los bancos. Todas estas entidades financieras buscan rentabilidad. Seguimos. Nuestra legislación la define por el volumen de ventas brutas anuales. La mayoría de las microempresas venden mucho menos que los 150 UIT establecidas por la ley. Es necesario diferenciarlas de aquellas que tienen capacidad de acumulación de capital, de aquellas que atienden las necesidades de sobrevivencia familiar, con políticas de crédito particulares para cada uno de estos segmentos. Hay microfinancieras que su segmento de mercado no se concentra en los clientes en niveles de pobreza, sino en aquellos con cierto grado de acumulación patrimonial. El sistema financiero, supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros, orienta la definición por el nivel de endeudamiento en los últimos 6 meses con fines de clasificación de cartera y para el control de riesgo de sobreendeudamiento. El nivel de informalidad genera barreras para el acceso al crédito. Las microempresas muestran resultados alentadores, son rentables, tienen años de experiencia, pero no tienen RUC, no emiten boletas o otro comprobante de pago, no registran el movimiento económico financiero, lo cual plantea retos para levantar la información de ventas, de compras, de clientes, de gastos, de inversiones, adeudados, etcétera, necesarios para la evaluación financiera. La formalidad, por otro lado, permite obtener crédito en el sistema financiero formal, participar en concursos públicos para ser proveedor de bienes o servicios del Estado, comercializar productos propios con patente y marca registrada, exportar, y también permite asociarse con grandes empresas. A menor tamaño, menor productividad. Menores volúmenes de venta, baja rentabilidad, bajos ingresos. Un aspecto muy importante en la calificación crediticia.
Seguimos. Muy pocos empresarios de la microempresa tienen un adecuado nivel de competencias para la gestión empresarial o habilidades administrativas para planear, organizar, dirigir y controlar el negocio de empresa. Nuestro sistema educativo, en la primaria y en la secundaria, las universidades y las instituciones de formación superior técnica están aún alejadas de este sector. Así como existen disciplinas administrativas como marketing, contabilidad, finanzas, debería haber una denominada emprendimiento innovador que se enseñe desde los primeros años en que empieza la educación de nuestros niños y jóvenes peruanos. Es necesario fortalecer el carácter emprendedor para que se vuelvan gerentes, estrategas, gestores, que de esa forma se constituyan el recurso clave para el desarrollo del país. Que no solamente sean una manera de decir o un anhelo, sino que se conviertan realmente en los gerentes de su propio destino y del desarrollo nacional. La microempresa es generalmente una unidad económica familiar. Por lo tanto, la evaluación crediticia debe considerar los gastos familiares generados por el número de dependientes, como el cónyuge, los hijos o terceras personas que son parte de la familia, las condiciones de salud que existen en la familia, los servicios básicos que utilizan, las deudas de consumo hipotecario que tienen que pagar, la permanencia del cliente en su domicilio o en su local comercial. El 95% de las operaciones a la microempresa no tienen garantías. No hay garantías hipotecarias, no hay garantía mobiliaria, no hay garantías líquidas. Son a sola firma de un contrato y un pagaré. Entonces, es crucial una metodología de evaluación crediticia especializada. Seguimos. El perfil del analista de créditos o asesor de créditos es muy importante para el desarrollo de la tecnología crediticia que proponen las entidades financieras para la administración de los riesgos. Es quien va a participar de un conjunto de procesos, procedimientos y políticas para la prospección de clientes, la evaluación, la aprobación, el desembolso y la recuperación del crédito otorgado. El actor fundamental, pues, es el analista o asesor de crédito. En el control de riesgo de crédito, es decir, el riesgo de no pago. Su formación debe estar vinculada al conocimiento administrativo, contable, que le permitan entender el funcionamiento de la unidad económica familiar. Las carreras profesionales que brindan estos conocimientos son administración, economía, contabilidad y diversas ingenierías. El analista o asesor de crédito debe ser capaz de levantar la información del cliente, sus ingresos, sus costos, sus inversiones, sus obligaciones para construir los estados financieros como el balance y situación, el estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja proyectado, que son los elementos que constituyen la evaluación cuantitativa o capacidad de pago. Las políticas de crédito de cada entidad financiera definen cuánto es el apetito de riesgo. En otras palabras, a quiénes van a admitir como clientes y con qué requisitos. El analista de créditos o asesor de créditos debe ser capaz de valorar la gestión del negocio, el crecimiento, la experiencia, la ubicación, el carácter del empresario, su honestidad y puntualidad, investigar los antecedentes personales, el historial crediticio, el comportamiento del cliente en su entorno, elementos que constituyen la evaluación
cualitativa o voluntad de pago. El analista o asesor de crédito debe ser capaz de brindar una apreciación del cliente y del negocio clave en la evaluación crediticia. Asimismo, el analista o asesor de crédito debe determinar fehacientemente las necesidades de inversión del crédito en capital de trabajo o activo fijo, que constituyen el 90% de las operaciones de las microfinancieras, que también pueden aprobar créditos de consumo y en menor medida créditos para vivienda. El analista o asesor de crédito debe ser una persona proactiva para el cumplimiento de metas, empática, que disfrute del trabajo de campo orientado a las ventas y al servicio al cliente. Entonces es pieza fundamental en el negocio de la microfinanciera. Con la información que ha construido en campo, debe sustentar la propuesta crediticia a un comité de crédito. La prospección, la aprobación, la debe realizar en un día. Esto es algo que tiene que motivar a que el analista o asesor de crédito sea una persona debidamente preparada para poder responder a esta exigencia comercial para ganar a la competencia. Es responsable de la evaluación crediticia que se traduce en provisiones en caso hay incumplimiento que genera pérdidas para la microfinanciera. Pero también existe otro riesgo, el riesgo operacional, que en la mayoría de los casos está vinculado al fraude, en lo que siempre está involucrado el personal de crédito. Un proceso de selección de personal, aparte de determinar las competencias técnicas, debe considerar el perfil psicológico para asegurar que tiene las actitudes descritas y los valores como la honestidad y la puntualidad. Estamos hablando de un profesional con competencias para desarrollar, para ejecutar una metodología de evaluación crediticia microfinanciera especializada. Durante la cuarentena o el confinamiento no se paralizó el sistema financiero. Es una de las actividades que fueron permitidas desde el comienzo con ciertas restricciones. Durante la pandemia se han realizado evaluaciones crediticias por medios virtuales como videollamadas o videoconferencias, cuyos resultados los sabremos en las nuevas cosechas de crédito. Actualmente, las entidades financieras están regresando a las visitas de campo, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes. También el analista o asesor de créditos cumple un rol en la recuperación de los créditos para lograr la devolución del préstamo con alternativas en caso de incumplimiento. Alternativas oportunas para evitar que el problema se genere a uno de mayor complejidad. También propiciando la puntualidad para que el cliente acceda a montos mayores y a menores costos, fidelizando al cliente. La gestión comercial monitorea a los analistas o asesores de crédito, su ubicación, el número de visitas diarias y el cumplimiento de metas. Las áreas de control, como auditoría de riesgos, monitorean sus cosechas de crédito, su mora, sus provisiones, su contribución a la rentabilidad. Entonces, el analista o asesor de créditos debe tener una visión de riesgos que le permita generar una calidad de cartera sana. Ese es su rol fundamental, pero también debe tener en menor medida una visión comercial para la oportunidad del crédito y los logros comerciales. Hasta aquí hemos desarrollado algunos aspectos que se deben tener en cuenta en la evaluación de la microempresa para su financiamiento. Todos estos aspectos que hemos conversado deben ser tratados de una manera contundente, de una manera que facilite que el analista o asesor de créditos pueda desarrollar su labor con una calidad y competencia técnica que le permita afrontar los retos comerciales y los retos de riesgos. Ahora veremos algunos aspectos de la construcción de la información para la evaluación crediticia que realizan los analistas de crédito.
Las políticas de crédito definen algunos aspectos de la construcción de los estados financieros. Es decir, cada entidad financiera puede definir algunas políticas que van a orientar cómo se construyen la información. En el caso de los activos fijos, por ejemplo, se considera el valor proporcional del espacio del inmueble ocupado por el negocio. Esto tiene una repercusión en algunos ratios financieros. Otras entidades no lo consideran. En el pasivo, al tratar a la microempresa como una unidad económica familiar, se consideran todas las deudas del negocio como las deudas de la familia para una evaluación integral. En el estado de ganancias y pérdidas, se registran todas las transacciones de ingresos, costos y gastos incurridos por la microempresa, determinando la utilidad neta de la unidad económica. Luego, se incluyen los otros ingresos, como por ejemplo los que genera un negocio anexo, la remuneración dependiente del cónyuge, la pensión de jubilación del cliente, etcétera, que se encuentre debidamente sustentado. No se deben considerar los ingresos provenientes de actividades temporales, que no tienen permanencia en el tiempo o son muy volátiles. Finalmente, de la utilidad neta, luego de que se le agregaron los ingresos, se le excluyen los gastos familiares, con lo cual se obtiene el excedente de la unidad económico familiar, que es la que va a ser comparada como capacidad de pago. Ahora veremos la determinación de los ingresos de comerciantes y personas que dedican a servicios. La cuenta más importante de los ingresos es básicamente las ventas. Entonces, a través de la técnica de los días buenos, malos y normales de la semana, se puede proyectar el ingreso mensual. Si las ventas al crédito, si las ventas son al crédito, solo se toman las que tienen un plazo menor a 30 días. En el ejemplo que estamos viendo, se define que los días sábados y domingos son los días buenos, donde se vende la mayor cantidad en soles. Los días jueves y viernes son los días normales y los días lunes a miércoles son los días malos. Como estamos utilizando una proyección de estos días a 4 semanas, nos da 28 días, ¿no? Entonces, multiplicando las ventas de cada día por el número de días en que ocurre, por el número de semanas, obtenemos la venta mensual, que en este caso es 8.200 soles. Hay entidades que consideran que como la información es estimada, aplicar un factor adicional de corrección. Luego también veremos cómo cruzamos estas ventas que estamos obteniendo para poder validar la información. Entonces aquí hemos calculado mediante esta técnica de los días buenos, normales y malos, las ventas en 8.200 soles. Ahora vamos a ver cómo se calculan los ingresos de ventas también en actividades de producción. Tenemos que determinar los productos de mayor venta, los productos que constituyen la mayor venta de la microempresa, cuánto es el número de unidades producidas cada vez que se produce, ¿no? Para determinar la frecuencia de producción, las unidades vendidas, ¿no? Si es a pedido, por ejemplo, 80% es a pedido y 20% es para stock, 70% es a pedido, 30% es para stock o 100% a pedido, ¿no? Entonces ahí hacemos los cálculos por cada producto de sus unidades producidas, por su frecuencia de producción, por, por el porcentaje de ventas y el precio del producto para obtener la venta mensual de cada producto, que sumada nos da la venta mensual de la microempresa. También debemos determinar siguiente, el costo de ventas, ¿no? En las actividades de comercio, el costo de ventas se determina a partir de las ventas calculadas por la técnica de días malos, días buenos y días normales,
y calculando la utilidad bruta. Las ventas menos el costo de ventas es igual a la utilidad bruta. Y la utilidad bruta es igual a las ventas, que ya la tenemos calculada, que es 8.200, por el margen bruto. Entonces tenemos que obtener la utilidad bruta, para lo cual se debe calcular el margen bruto en términos porcentuales utilizando el principio de Pareto. Es decir, considerando el 20% de los productos que representan el 80% de las compras de esta manera, como se ve en la diapositiva. Entonces, para cada uno de los productos que son el 20% de todos los productos que se compran y que representan el 80% de las compras, determinamos su precio de venta y su precio de compra, obteniendo la utilidad bruta de cada ítem, y al dividirlo sobre el precio de venta, obtenemos el margen bruto de cada ítem, hacemos un promedio y nos da 22.28%. Entonces, si nuestras ventas es 8.200 soles y nuestra utilidad bruta es las ventas por el margen bruto, entonces multiplicamos los 8.200 por el margen bruto y obtenemos 1.826.96. Entonces, si las ventas menos el costo de ventas es igual a la utilidad neta, tenemos que reemplazar el costo de ventas porque la otra información ya la tenemos. Despejando, el costo de ventas resulta ser 6.373.04. De esta manera hemos hallado el costo de venta a partir de las ventas y del margen bruto, porque es un poco complicado determinar el costo de ventas de otra manera. En las actividades de servicios, por ejemplo, para el financiamiento de un vehículo de trabajo, un taxi, se determinan los costos de ventas incurridos en combustible diario, teniendo en cuenta el recorrido en kilómetros y el rendimiento por galón de combustible. Se determina el cambio de aceite mensual, el cambio de filtros cada 2 meses, el cambio de zapatas cada 6 meses y el cambio de llantas al año. Pero debemos hacer las divisiones necesarias para mensualizar los costos para obtener el costo de ventas mensual. En las actividades de producción, se estima el costo unitario y se proyecta a la producción mensual. Para poder tener confiabilidad de la información obtenida, se debe realizar el cruce de información y vamos a poner un ejemplo para el comercio. Seguimos. ¿No? Utilizando el principio de Pareto, vamos a hacer un cruce de información de las ventas desde las compras, considerando que el 20% de los productos determinan el 80% de las compras. El analista de crédito ha tomado, obviamente, información de ese 20% de productos que representan el 80% de las compras. Entonces, tiene la frecuencia de compra en el mes y tiene el monto de compra para cada de estos productos totalizando 7.810 soles. Pero debemos tener aquí una indicación importante. Seguimos. Como las compras que hemos visto representan el 80% de las compras, entonces la compra total es el 100%, con una regla de 3 simples definimos que la compra total era 9.762.50. Si todo lo que se compra se vende, como es en el caso de las microfinancieras, entonces las compras representan el costo de ventas que ascienden a 9.762.50. Como conocemos el margen bruto promedio que estimamos en el caso anterior, que ahí lo estamos viendo, 22.28%, entonces el costo de ventas es la diferencia de 100%, 77.72%. Decimos, si 9.762.50 es el 77.72%
de las ventas, entonces, ¿cuánto es el 100%? O sea, ¿cuántas son las ventas? Con la regla de tres simple, determinamos que las ventas son 12.645.72. Esta suma debe ser similar a la que hemos obtenido por la técnica de las ventas malas, buenas y normales, sino que esta venta la hemos obtenido desde el punto de vista de las compras y del margen bruto. Y entonces estamos haciendo un cruce de información de una de las cuentas más importantes que va a definir la evaluación crediticia. Otra forma de cruce de información de las ventas es conociendo el inventario, la rotación de inventarios y numerarías y el margen bruto, que también son válidas para hacer cruces de información. La determinación de los gastos, ¿no? Los gastos familiares en alimentación, vivienda, educación, vestido, transporte, salud, servicios, recreación, deudas familiares imprevistos deben ser calculados porque definen la evaluación crediticia y debe haber una relación con la canasta familiar, ¿no? Porque no podemos tener en cifras menores a la que nos brinda la canasta familiar. Los gastos financieros se pueden demostrar con los cronogramas de pago, incluyendo los créditos de consumo hipotecarios, volvemos a insistir en este tema. También se deben considerar las líneas de crédito no utilizadas, que en algún determinado momento podría potencialmente utilizar el cliente. Por lo tanto, debemos estimar un consumo o un porcentaje de un consumo en la cuota. Y también, cuando un empresario de la microempresa es aval, porque si su avalado incumple y el microempresario necesita financiamiento, va a tener que cancelar ese préstamo del cual es aval, porque si no ve que su crédito también no va a ser otorgado. Con las técnicas que se conocen en el ámbito contable, se realiza el análisis horizontal y el análisis vertical de los estados financieros, que muestran la participación y la variación de las cuentas, muy útiles para saber qué ha ocurrido con el negocio, sobre todo cuando ya se tiene algunos periodos de análisis, ¿no? Y podemos determinar el uso y aplicación de fondos, ¿no? O saber qué pasó con el capital de trabajo. Algunas veces el capital de trabajo disminuye y resulta que se compró un activo fijo con capital o con activo corriente, ¿no? El análisis de ratios también es muy importante, pero no definen por sí solo la evaluación crediticia, sino la interpretación que se realice de ello, ¿no? Por ejemplo, algo muy elemental, una peluquería que no tiene inventarios podría tener un ratio de liquidez menor a 1 o negativo. No significa que el negocio no tiene la capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. Lo mismo ocurre con un restaurante, ¿no? Donde la inversión en costos de los alimentos puede ser baja, pero no quiere decir que no tiene capacidad o liquidez para afrontar sus obligaciones. Entonces los ratios del negocio deben ser comparados con los ratios de la actividad o inclusive del sector, en caso de actividades productivas. También existen tablas de márgenes brutos por actividad económica para comparar con la actividad similar que realiza el empresario de la pequeña y microempresa. Y ayudaría también mucho en la evaluación crediticia del analista, que determina un margen bruto y lo puede comparar con esta tabla. Un negocio puede ser rentable, los precios de venta son mayores que los costos y los gastos, pero se vendió a crédito o las cuentas no se pueden cobrar. La falta de liquidez puede llevar a la quiebra a la empresa, así muestre resultados económicos importantes. El flujo de caja proyectado se realiza 12 meses, se realiza para verificar que los flujos netos mensuales sean positivos. En el flujo de caja proyectado se refleja la estacionalidad del negocio y también los periodos en los que ventas pueden ser buenas, normales o malas, que inciden en la capacidad de pago, con lo cual
nos estamos alineando también a la técnica de las ventas. Las proyecciones no deben considerar el impacto de crédito en las ventas o en la reducción de costos. Se toma este escenario conservador para evitar que cierta coyuntura o ciertas eventualidades no permitan que haya un impacto de crédito y nosotros podamos lograr que el crédito se pague con la situación en la que estuvo el empresario al momento de recibir el préstamo. El destino de la inversión también es muy importante, hay que hacer un seguimiento como control de la evaluación crediticia, una visita in situ, para saber si se desvió el dinero destinado a generar mayores ingresos, ¿no? Para pagar la deuda, ¿no? Si ocurrió eso, hay que ver cómo resolver. En algunos casos se le pedirá al cliente que devuelva la cantidad que todavía ha invertido, o si aún no compra el activo fijo, mejor que lo devuelva el préstamo. Pero también podríamos brindar asesoría si es que se realizó la inversión y estar atentos a sus necesidades de financiamiento para fidelizar al cliente en una recolocación de crédito. Las crisis económicas y ahora la pandemia generan más unidades económicas del sector de la pequeña y microempresa. Básicamente microempresas. Nuevos negocios para generar autoempleo, nuevas iniciativas emprendedoras con una mayor planificación, la reconversión de los negocios actuales van a estar presentes en esta nueva etapa. Pero también hay una alta tasa de mortandad de las nuevas iniciativas emprendedoras. Se estima que 2 de cada 3 desaparecerán en el primer año de operación. Es parte de la evaluación crediticia determinar la capacidad de gestión de estas microempresas. Ya muchas políticas de crédito exigen 1 año de operaciones como mínimo para poder evaluar un ciclo económico completo. El negocio microfinanciero es un negocio de riesgo. A mayor riesgo también mayor rentabilidad. Pero las tasas de interés están en caída. Las tasas de interés eran altas que podían cubrir los gastos operativos. Pero los gastos operativos aún son altos y las tasas de interés están bajando. En la etapa de prospección, las entidades buscan reducir los costos de los créditos con la captación de clientes utilizando bases de datos filtradas, contactos telefónicos, uso incentivo de las redes sociales, páginas web, plataformas tecnológicas y redes sociales para comunicarse con el cliente, con el potencial cliente. Se seguirán realizando barridos para la captación de clientes ya no en mercados porque el efecto es bajo, la gran mayoría ya está bancarizado. Ahora se direccionan hacia zonas poco bancarizadas, zonas de expansión profesional, asentamientos humanos que van apareciendo. En la etapa de evaluación, también a través de las apps se realizan consultas en línea en las centrales de riesgo. Los celulares tienen los sistemas en aplicativos para el registro de la información y la aprobación en campo. El scoring crediticio, dependiendo del tipo de crédito, simplifica los procesos en base a puntajes del cliente que brindan las centrales de riesgo, proporciona mayores beneficios a sus clientes, genera créditos preaprobados, ahorrando costos operativos, pero hasta ahora se proyecta que se van a reducir las visitas de campo, pero no van a desaparecer, no van a ser reemplazadas. La entrevista con el cliente para levantar información se podrán realizar virtualmente con llamadas o videoconferencias, pero nuevamente no van a reemplazar las visitas en campo, pero la tendencia es a reducir, como dije hace unos momentos, el número de visitas. Inclusive todos los clientes recurrentes serán atendidos virtualmente, inclusive por el scoring crediticio. Su implementación es lenta, pero todas las entidades van a tener que trabajar en un aspecto de reducción de costos, que va a producir cambios en la tecnología crediticia. Muchas entidades utilizarán plataformas tecnológicas, pero que van a estar más vinculadas a la velocidad de respuesta a una solicitud de crédito por la competencia existente. Hemos visto las características de la microempresa,
hemos visto el perfil del cliente, hemos visto el perfil del asesor o analista de créditos, hemos visto las perspectivas que hay en el sector microfinanciero, hemos visto también algunos temas de cómo construir información, algo bastante inicial o elemental. Hay otras cosas mucho más contundentes que podríamos tener que analizar para una mejor evaluación. En e-microfinanza tenemos una vasta experiencia para construir, asegurar el perfil básico de un analista o asesor de créditos para afrontar un proceso de selección de personal primero, o para su propia empleabilidad logrando resultados como analistas de créditos. Inclusive, deberíamos trabajar con los analistas de créditos juniors. En los próximos días lanzaremos el primer curso, especialización en la metodología de evaluación crediticia microfinanciera ad hoc, con una oferta de valor que contiene las diferentes formas de construir la información que hemos estado conversando en este webinar, que son definidos en las políticas crediticias de cada entidad financiera y que van a conllevar al éxito de la evaluación, y a una calidad de cartera sana y a resultados económicos y financieros positivos de la microfinanciera para la cual los analistas de créditos o asesores de negocios trabajan. También hemos visto necesario consolidar la labor del microempresario, y estamos también pensando lanzar un curso de finanzas para no especialistas de la microempresa, que les permita tener algunos elementos básicos para una gestión empresarial, y que permita también que los analistas de crédito tengan una fuente más confiable de información. Darle las herramientas a los jóvenes que quieran desarrollarse en la industria microfinanciera, o aquellos que se encuentran laborando como analista de créditos junior, es parte de nuestra finalidad. Muchas gracias por su atención. Espero que hayamos tenido algún aporte importante en esta conversación que hemos tenido, y estamos dispuestos para cualquier consulta que puedan hacer. Muchas gracias por la exposición, ingeniero Mendoza. En realidad fue muy enriquecedor y productivo este seminario. No solo por la información brindada, sino por compartir parte de su vasta experiencia en el sector. Ahora sí, para finalizar, vamos a la ronda de preguntas de esta audiencia. La primera pregunta es, ¿los agiotistas, los que prestan de manera informal dinero a los microempresarios, seguirán en el mercado? Efectivamente. Por la informalidad de la microempresa, por la forma que resuelven muchas veces sus necesidades de financiamiento, por que aún no tienen acceso al crédito del sistema financiero formal, hacen que los agiotistas siempre estén cerca a los microempresarios, encareciendo el crédito, cuando existen microfinancieras que pueden ser una alternativa importante para que haya un uso racional de los recursos de los microempresarios, ¿no? De sus inversiones, de su capital de trabajo. Bien. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto causaría en las microfinancieras la aprobación del proyecto de ley de controlar los intereses? Bueno, este es un proyecto de ley que ha sido observado por el Ejecutivo y creo que está para insistencia en el Congreso, pero va a generar un impacto negativo en el financiamiento de la microempresa, porque las entidades van a restringir, se van a poner más duras en
el financiamiento al sector, porque van a necesitar em, clientes que puedan tener una mayor seguridad en la recuperación del crédito, o mejor dicho, un menor riesgo. Entonces van a restringir sus colocaciones. Bien, la siguiente pregunta es, ¿en qué consiste el score crediticio? El score crediticio es un sistema de puntuación que se le da a ciertas variables, tanto cualitativas como cuantitativas, para definir la calificación de un cliente, para darle para decidir si se le va a otorgar un préstamo, para definir un monto, para definir un monto mayor en un crédito recurrente, o para denegar el préstamo, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué opinan para el desarrollo de un score para microempresarios, basados en algoritmos cuantitativos, pero que también considere un peso importante para variables cualitativas, que tiene que el asesor pueda valorar en campo? Eh, las variables cuantitativas son más objetivas, las podemos obtener de una manera mm, más segura, ¿no? Con mayor credibilidad, ¿no? Las variables cualitativas están referidas a aspectos que hay que verificar. Por ejemplo, si se decide que hay una puntuación de la vivienda, por ejemplo, del microempresario, si es propia, es alquilada, ¿no? O alguien está ahí viviendo como alojado. Entonces, para dar la puntuación, nosotros tenemos la información que nos ha dado el cliente. Pero si no existe, por ejemplo, un documento que me diga que la casa es propia porque no hay un título de propiedad, entonces el analista tiene que hacer una verificación y determinar que efectivamente la casa es propia para darle esa puntuación a esa variable cualitativa. Diferente es en una determinación de ventas, donde tenemos de repente ya una información definida, ¿no? Por todo este levantamiento de información que hemos hecho, ya puede ser más objetivo esa variable cuantitativa y generar un score más confiable. Bien, la siguiente pregunta es, si bien la voluntad de pago no es medible, cuantificable, ¿qué pautas debe tener el oficial de crédito? La, la voluntad de pago sí es medible, ¿no? Nosotros podemos darle por ejemplo, en el score se le da una puntuación, ¿no? Por ejemplo, si un cliente tiene un historial crediticio de tantos meses en calificación normal, tendrá una puntuación mayor que aquel que tiene una calificación CPP, pero que paga dentro del mes. Pero es diferente un cliente que paga entre 0 a 8 días y un cliente que paga entre 15 a 30 días. Entonces hay una puntuación y ya lo podemos medir, ¿no? Y otorgar eh, cuantificar la variable cualitativa, ¿no? Igual como el ejemplo que ponía en la pregunta anterior, me parece, de la vivienda propia, también estamos eh, dando una cuantificación a la variable cualitativa. Bien, y finalmente la última pregunta. Producto de la pandemia, algunas microempresas han sufrido golpes en su actividad. En algunos casos ha afectado su score crediticio. ¿Qué hacer en esos casos para motivar el dinamismo de la economía? Tiene que haber una apertura de las políticas de crédito. Las políticas de crédito tienen que responder a la nueva realidad que van a vivir o que se va a afrontar el microempresario. Tienen que
ampliar plazos, reducir en algunos casos de repente tasas, ¿no? Dependiendo del cliente, considerar para la admisión días de mora mayores a los que había, inclusive las mismas entidades han evitado cobrar, por ejemplo, moras a aquellos clientes que ya tenían ciertos días de atraso, durante un tiempo, obviamente. En mi experiencia en acceso crediticio, y esto es antes de pandemia, ¿no? Nosotros teníamos clientes que tenían calificación pérdida de 1.000, 1.500, 2.000 soles por un crédito de consumo, ¿no? Y nosotros íbamos a financiar un vehículo de trabajo que genera ingresos y el monto estaba entre 40.000 y 45.000 soles. Por lo tanto, nuestras políticas de crédito permitían acceder a ese cliente en categoría pérdida, ¿no? Cumpliendo y siendo bastante eh, puntuales en saber a lo que nos exponemos en el tema de provisiones, ¿no? Pero si el tema está bien analizado, entonces se puede acceder y lograr captar esos clientes que ninguna otra financiera los tenía como sujetos de crédito. Bien, se agradece, ingeniero Mendoza, por su presentación y se agradece a los participantes por su tiempo en este webinar. Mencionar que Microfinanza cuenta con un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en la gestión microfinanciera y que pronto estará aperturando su curso de especialización en metodología de evaluación microfinanciera ACPO, que los estaremos anunciando por las redes sociales. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias.